Clase 8, parte 3. Me permito decir de vuelta cosas de sistemas inerciales porque no me quedó lindo como lo conté, me parece. Lo que armamos con movimiento relativo es que las aceleraciones que ven dos observadores en movimiento relativo están relacionadas así, donde es la aceleración de un sistema respecto del otro. Entonces, si un sistema 2 no está acelerado respecto del sistema 1, A mayúscula es 0, los dos observadores ven las mismas aceleraciones. Dicho de vuelta, si la velocidad relativa es constante, la aceleración relativa es 0 y los dos observadores ven la misma aceleración para la partícula que observen. En particular, si lo que observan es una partícula libre, esa de test de la primera ley, entonces si un observador es inercial va a observar en la partícula libre aceleración 0. Y si el otro se mueve con velocidad constante respecto al primero, va a observar aceleración 0. O sea que cumple con la consigna de la primera ley. Por eso, si un sistema es inercial, otro que se mueva con velocidad constante respecto a él también es inercial. Bueno, no sé si me sale mejor, pero lo dije. El contenido de la última parte, ahora sí, es cómo es el movimiento de una partícula sobre la cual actúan fuerzas según la segunda ley de Newton, que es la que completa el juego. Estamos en condiciones de analizarlo por lo que hicimos hasta ahora. Dos cosas. Una, hablamos de fuerza de una partícula sobre otra, pero en general una partícula que nos interese puede recibir varias fuerzas de varios agentes distintos. Entonces hablaremos de superposición de fuerzas. Y luego sí la vinculamos con el movimiento. Consideremos que una partícula A es la que nos interesa y que está en interacción con dos o más partículas alrededor de ella. Como en este dibujo, una partícula A se encuentra en interacción con una B1, con otra B2, con otra B3 y todas las que fueran. Entonces, la partícula A siente distintas fuerzas debido a los distintos agentes que tironean de ella. La partícula B1 es el agente que hace la fuerza FA, B1, actúa sobre A y la hace B1. El agente B2 es el que hace la fuerza FA, B2 y el agente B3 es el que hace la fuerza A, B3. Y en estas interacciones solo dibujo las fuerzas sobre la partícula A. No dibujo las reacciones sobre las otras partículas porque no me interesan en este momento. Entonces, la superposición de fuerzas dice que cuando sobre una partícula como esta actúan dos o más fuerzas, el efecto es equivalente al de una sola fuerza total, que vamos a llamar fuerza resultante, calculada como la suma vectorial de dichas fuerzas. O sea, varias fuerzas que actúan sobre la misma partícula se suman como vectores. Y la fuerza resultante es la suma de esos vectores. Aquí está. Y cuando vayamos a ver el efecto de estas fuerzas sobre el movimiento de la partícula A, nos va a interesar la fuerza resultante. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre A. De todas, sin olvidarnos de ninguna y sin que falte y sin que haya ninguna de más. Dicho eso, podemos describir cómo las fuerzas afectan al movimiento. ¿Cuál es el efecto de las fuerzas sobre el movimiento? Y ese efecto, el efecto que la fuerza resultante o el conjunto de fuerzas va a hacer sobre una partícula, sobre el movimiento de una partícula, depende de una característica de la partícula, que es una cantidad escalar, que es un dato intrínseco de cada cuerpo, de cómo está construido, que se llama masa, o más completamente masa inercial de la partícula. Definición entonces, de vuelta, no en términos de cosas que vimos antes, sino como introduciendo un concepto. Definimos la masa inercial de un cuerpo como una medida escalar de la cantidad de materia que compone ese cuerpo. La cantidad de materia que compone dicho cuerpo. Entendida cantidad de materia como la cantidad de protones y neutrones que haya en los núcleos de los átomos que lo forman y la cantidad de electrones que haya en los átomos que lo forman. Todas las partículas elementales contribuyen a la masa del cuerpo. Y cuantas más partículas haya, más masa tiene el cuerpo. Operativamente,
no contamos la cantidad de átomos, sino que hay algunas formas de medir la masa de un cuerpo. Ya podremos discutir cuáles son las formas de medir, pero uno puede de alguna manera medir la masa inercial de un cuerpo como una magnitud escalar. Y esa magnitud nueva, para el curso, tiene unidades propias, que en el sistema internacional son que la unidad de masa es el kilogramo. Kilogramo masa, para decirlo completo, pero normalmente decimos kilogramo y está correcto. La masa se mide en kilogramos o en sus múltiplos, gramos, toneladas, etc. Entonces, si aceptamos con esta conversación que cada cuerpo tiene un dato intrínseco que es su masa, su propia masa, podemos enunciar la segunda ley de Newton, también conocida como ley de masa. Dice que todo observador inercial, no dice qué es lo que ve un observador cualquiera, dice qué es lo que ve un observador inercial, quieto en un sistema inercial. Entonces, todo observador inercial ve que la aceleración a, vector, de una partícula de masa m que estemos estudiando, cuando actúan sobre ella una o más fuerzas con resultante F sub r, cumple esta relación vectorial. La suma de las fuerzas sobre la partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración que observa el observador inercial. O sea, fuerza igual a masa por aceleración en el sentido de aceleración vista desde un sistema inercial multiplicada por la masa, que es un escalar, forma un vector, y ese vector es igual, o se puede igualar, a la fuerza resultante de las distintas fuerzas que actúan sobre la partícula. En un dibujito, si sobre la partícula de masa m, ya ahora que caracterizamos las partículas por su masa, y eso es fundamental en las ecuaciones, no vamos a hablar de la partícula A, B, C, sino de la partícula de masa m, m1, m2, etc. Entonces en este dibujito ya hablo de una partícula de masa m, sobre la cual actúan varias fuerzas. No estoy detallando quién hace las fuerzas, entonces simplemente a la fuerza la llamo F1, F2, F3. Les decía que si es una partícula m de masa m actúan varias fuerzas, va a tener una aceleración. Y la aceleración multiplicada por la masa es igual a la suma de las fuerzas. En este dibujito puse en negro más grueso la fuerza resultante. Quiere decir que uno podría reemplazar las tres fuerzas individuales por una sola fuerza resultante y decir, la fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración observada. Y antes de seguir, comentó que si hay distintos observadores inerciales, todos ellos van a ver la misma aceleración, como probamos en la parte anterior. Y entonces la fuerza no hay que darla distinta para distintos observadores. La fuerza se mide de una manera y esta relación es válida para todos los observadores inerciales. Bien. Comentarios. Y todavía no hacemos nada de práctica. La próxima vienen los ejemplos. Se me ocurre señalar varias cosas. Que la expresión matemática fuerza resultante igual a masa por aceleración es válida solo para observadores inerciales. Ya lo dije. Si uno separa un sistema que no es inercial, va a haber una aceleración que es distinta que la que ve lo inercial y entonces no va a andar bien en esta fórmula. Otra observación. La relación dada por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, es instantánea. Digo, las fuerzas que actúan sobre una partícula pueden cambiar en cada instante. Pueden agregarse, aumentar, sacarse. Entonces, en cada instante vemos qué fuerzas hay y esas determinan la aceleración en ese instante. De esta manera esto es compatible con que la aceleración en general es función del tiempo. ¿Y cómo va a depender del tiempo la aceleración? Bueno, se puede leer de cómo dependen del tiempo las fuerzas. Por el contrario, la masa, que es un escalar, propiedad intrínseca del cuerpo, no va a depender del tiempo. Salvo que el cuerpo se desarme o se desintegre, mientras el cuerpo tenga su cantidad de materia siempre la misma, tiene siempre la misma masa. Entonces, cuando hablemos de funciones del tiempo, como depende las fuerzas del tiempo, va a dictar cómo dependan las aceleraciones del tiempo. Bien, los problemas más sencillos con los que vamos a trabajar mayormente son de fuerzas constantes en el tiempo que dan aceleración constante. Más adelante veremos cosas más interesantes. Otra observación en esta misma relación. La relación es vectorial y la masa es un escalar y además es positivo, no los dije, pero la masa de un cuerpo siempre es positiva. Entonces, la aceleración
apunta igual que la fuerza resultante, en dirección y en sentido. Si uno conoce el juego de fuerzas y hace la suma de las fuerzas, se fija cómo apunta la fuerza resultante y dice, la segunda ley de Newton me enseña que la aceleración apunta igual que la fuerza que hemos calculado, ¿sí? La dirección de la fuerza resultante determina la dirección de la aceleración. Y en cuanto a módulos, tomamos módulo en ambos lados, y el módulo de la fuerza resultante es igual a la masa, que es un escalar positivo, no hay que tomar módulo, por el módulo de la aceleración. Escrito acá abajo, el módulo de la fuerza resultante es la masa por el módulo de la aceleración. Y escrito así en módulo, es inmediato y conveniente despejar que el módulo de la aceleración se escribe como el módulo de la fuerza dividido la masa del cuerpo. Se lee que la aceleración es proporcional a la fuerza. Si hablamos del mismo objeto de masa m y ponemos una fuerza más grande, nos da una aceleración más grande. El doble de aceleración, el doble de fuerza, el doble de aceleración. El triple de fuerza, el triple de aceleración. Son directamente proporcionales. Y en cambio sería acá también, permiso que lo bajo, que la aceleración en módulo es inversamente proporcional al módulo de la masa de la partícula. Si tenemos sobre dos partículas distintas la misma fuerza, la partícula tiene masa más grande, como está dividiendo, obtiene aceleración más pequeña. La masa es una medida, se dice, de la inercia del cuerpo. Ante una fuerza, la masa regula qué aceleración vamos a obtener. Y si la masa es grande, obtenemos poca aceleración. Y si la masa es chica, obtenemos mucha aceleración para una cierta fuerza aplicada. Bien, eso es conceptualmente muy importante, lo tienen que tener al golpe de vista. Y por último, en cuanto a notación, supongo que ya lo vieron en álgebra a esta altura, vamos a usar el símbolo de sumatoria, esta letra sigma griega mayúscula, para la suma vectorial. La fuerza resultante, típicamente en lugar de decir fuerza resultante, muchas veces diremos sumatoria de fuerzas aplicadas. Un poco desprolijo, sumatoria sobre el índice I de la fuerza iésima, la 1, la 2, la 3. Muchas veces vamos a hacer así una notación que no dice cuántas fuerzas hay, ni cuál es la primera, ni cuál es la última. Se enojaría la gente de álgebra, pero entendemos que aplicada a cada problema, esta sumatoria tiene que tener exactamente todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Ni una de más, porque la hayan inventado, ni una de menos, porque se la hayan olvidado. En las aplicaciones va a ser importante reconocer todas las fuerzas y distinguir cuáles son las que hay que sumar. Y por último, esta relación de fuerza resultante, suma de fuerzas, es una suma vectorial, es una relación vectorial. Quiere decir que la suma de vectores les recomendamos hacerla en componentes cartesianas. Habrá que elegir un sistema de coordenadas cartesianas, determinar las direcciones de los ejes, y podemos leer en componentes que la suma de las componentes x de las fuerzas es la masa por la componente x de la aceleración. La masa es un escalar, quedó ahí común a todas las componentes. La suma de las componentes y de las fuerzas es la masa por la componente y de la aceleración. Y la suma de las componentes z de todas las fuerzas es la masa por la componente z de la aceleración. O sea, como vectores podemos, conociendo las fuerzas, calcular las aceleraciones componente a componente y rearmar el vector con su módulo y su dirección y sentido. Y en algunos problemas la pauta va a ser que conocemos las aceleraciones y conocemos algunas fuerzas, pero otras quedan para despejar. Entonces, conociendo fuerzas podremos calcular aceleraciones, y conociendo aceleraciones podremos calcular fuerzas en los problemas. Muy bien, nos vemos en la clase 9. Ahí sí vamos a hablar de ejemplos y de práctica.